De regreso a su programa Criterios, hoy nos complace tener a Carlos Gamarra. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y director de organización del PSV del Estado de Yaracuy. Gracias por haber aceptado la invitación, Carlos. Gracias a ti, Germán. Muchas cosas que hablar. Por compartir este espacio de diálogo, de encuentro, de debate sobre la realidad política nacional e internacional. Bueno, nos compete la situación de la Asamblea Nacional como una cuestión verdaderamente lamentable, que en este momento pues haya ese enfrentamiento entre los poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo. Ahora, ¿cómo salir de ese problema en este momento? Bueno, la única manera de salir de ese problema es a través del diálogo. No hay otra. Y sobre todo el reconocimiento de los actores. Es importante saber y recordar a la oposición en general en el país no le gusta la historia y si fuese por ello sepultarían la memoria para siempre. Ellos no les gusta recordar. ¿A ellos quién? A la oposición en general y sobre todo a los partidos de la derecha extrema que han venido imponiendo la línea en esta Asamblea Nacional que no le ha servido al país absolutamente para nada y que cuando tú haces un balance de las expectativas que generó, lo que ha traído es frustración, lo que ha traído es angustia y lo que ha traído sobre todo es una especie de pérdida de tiempo para lo que fue el sueño de tener una Asamblea Nacional para unos opositores que le sirviera al país para resolver los problemas económicos que estamos viviendo. Ahora, es decir, porque es importante recordar que llegaron con unas expectativas de cambio, con unas expectativas de resolver y ayudar a resolver los problemas económicos. No, Germán, los dos presidentes, en todo caso, el que se le venció el periodo, Ramos Alú, y ahora el que a través de una sesión que es írrita y que no está convalidada, en todo caso, por las leyes que está fuera de la Constitución, no han podido ofrecerle al país una alternativa. Ahí puede haber responsabilidad de uno u otro bando, ¿no? O sea, ¿cuál es decir, la responsabilidad del chavismo y la responsabilidad de la oposición? ¿Qué problemas existen ahí entre ambos que no puedan dirimirse y salir adelante? Lo primero que hay que resaltar es lo siguiente, Germán. Nosotros, desde que nació la nueva Constitución, desde que se aprobó de manera referendaria y por voto popular la nueva Constitución en el año 99, y desde que comenzaron a construirse las instituciones del nuevo Estado bolivariano, del Estado que surge a raíz de la aprobación de esta Constitución, hemos visto cómo las fuerzas bolivarianas han tratado de fortalecer estas instituciones, estos poderes. Germán, no podemos olvidar que en los últimos años, desde que se aprobó precisamente la Constitución, la oposición a través de algunas ONG internacionales siempre creó instituciones paralelas para atacar los poderes públicos, los poderes del nuevo Estado. Al CNE le creó Súmate. Yo estuve en la comisión que en el 2006 investigó el financiamiento de Súmate y esa comisión determinó que había recibido aproximadamente $330,000 para hacer su trabajo de ataque a los poderes públicos. De tal manera que es al Estado, disculpa Germán, es al Estado bolivariano y cuando el presidente Maduro tiende la mano y dice yo quiero que se restablezcan las funciones de la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional vuelva al carril democrático para que pueda cumplir con sus funciones de propuesta legislativa y de control público, que es lo que le corresponde, y no de tumbar gobierno, bueno, lo está haciendo en el marco del llamado a diálogo. Sabes que muchas de las decisiones que tome el Ejecutivo obligatoriamente tienen que estar refrendadas por la Asamblea Nacional. En este momento, producto de la misma situación, no se ha podido hacer. Ahora, ¿qué hacer para que eso tenga cierta legalidad? Pero no a lo interno, sino a lo internacional, porque, por ejemplo, los préstamos internacionales, las nuevas inversiones que tienen que estar aceptadas por la Asamblea Nacional, no es así. Ahora, ¿cómo resolver ese problema? O sea, ¿con el TCJ nuevamente? No hay otra alternativa si no es Pero el diálogo. Si eso no es válido a nivel internacional, ¿qué hacemos? Si no es el diálogo, si no es el encuentro, si no son los puntos de coincidencia, y lamentablemente tenemos una oposición que se levantó de la mesa de diálogo, que ha puesto todo un conjunto de observaciones, de objeciones, que ni siquiera está atendiendo el llamado del Vaticano del
Papa Francisco, que en esa frase extraordinaria de tender puentes y de construir puentes y no de levantar muros, ha hecho nuevamente un llamado a la oposición venezolana y al gobierno a sentarse y a dialogar. Bueno, si eso no ocurre, el gobierno no se puede paralizar y tendrá que mantener las acciones para responderle a nuestro pueblo, para darle respuesta sobre todo en el plano económico, que es lo fundamental. Deberíamos nosotros, Germán, y este es un llamado importante, convertir las mesas de diálogo en el tema central, fundamental, el tema de la economía, que es lo que le preocupa a los venezolanos. A los venezolanos no les preocupa hoy si hay convocatoria o no de elecciones. A los venezolanos no les preocupa hoy que si se legitiman o no pero los partidos. ¿Tú no crees que eso pudiera ser una de las salidas, de las respuestas a la problemática económica? Pero incluso solo es en el marco de un encuentro, de puntos de coincidencia en las distintas visiones que tiene el país, que se puede construir una propuesta a la salida que tenemos en estos momentos, que por cierto tiene para el 2017 una perspectiva diferente desde el punto de vista económico en Venezuela. Brevemente, ¿cuáles serían los mecanismos para revertir la situación que tiene la Asamblea Nacional en este momento? Cosas que hacer puntuales. Bueno, ellos en primer lugar se metieron se entramparon al juramentar unos ciudadanos que no tienen la legitimidad como parlamentarios. Tienen que hacer... Segunda asamblea, la segunda directiva, en plenaria lo desincorporó de la Asamblea Nacional. Bueno, tienen ahora que tienen que oficiar esa situación, y no fue ni siquiera la plenaria, porque Germán, recuerda que las contradicciones internas de la oposición han ido colocándole bombas y han ido dinamitando los puentes del diálogo, del encuentro nacional. Y nosotros hacemos lamentablemente la línea de imposición de los sectores de la derecha que gobiernan en la Asamblea Nacional y que gobiernan en la oposición venezolana. Han dinamitado los puentes y tú lo sabes, tú conversas con diputados en el pasillo de la Asamblea Nacional, Germán, lo hemos hecho permanentemente, y hay quienes a contrapelo de su opinión y de su visión de país han tenido que acompañar una oposición que definitivamente no quiere diálogo, que lo que quiere es violencia en el país y que no quiere la paz en el país. Con relación a lo que dices, sabes que en el nivel del interno de la MUD hay unas contradicciones muy importantes. ¿Cómo afectaría eso entonces a la mesa de diálogo? Porque cada quien tiene una opinión distinta, ¿no? Bueno, ha habido nuevamente un llamado, hay un documento que están estudiando, ojalá la propuesta que hagan, y el presidente no se cansará de llamar, Jorge Rodríguez ha hecho algunos anuncios de conversaciones que ellos se niegan a aceptar. En público se niegan a aceptar porque lamentablemente están entrampados en el chantaje de las redes sociales y de los sectores más radicales de la oposición, que cualquier asomo de diálogo, que cualquier expresión que tenga que ver con la posibilidad de buscar salidas pacíficas y democráticas a la crisis que vivimos y a los problemas institucionales que se han estado presentando, tiene inmediatamente la estigmatización, tiene inmediatamente una espada y las contradicciones y afloran las contradicciones en el seno de la oposición. Tenemos un segmento que es que nos dice la gente desde la calle, vamos a escucharlo y nos respondes en la próxima parte del programa. ¿Cómo vamos a hacer nosotros los venezolanos para, en medio de esta crisis tan fuerte que vivimos, recuperar nuestras instituciones? Yo quisiera saber por qué van a haber elecciones, por qué quieren elecciones regionales y por qué quieren diálogo si el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE están secuestrados por el gobierno.